Sí se ve.
Ujú. Muy bien. A ver, ¿de dónde has sacado este resumen o tú lo has hecho, Valerie? Bien. Sí. A ver, ¿puedes volver a las figuras al principio, donde vemos nos muestras una microfotografía electrónica, por favor, de la estructura de la membrana basal? Aquí. Eh, no, una microfotografía. Este, acá, a ver, primero esta imagen, esta es la microfotografía, ¿no? Acá lo que quiero que fijen es, nos- esta es una microfotografía electrónica donde nos muestra la membrana basal directamente. Fíjense ustedes donde dice luz capilar, ese es el capilar glomerular por donde está pasando la sangre. Esos puntos negros que vemos ahí son las células endoteliales, ¿bien? O sea, la pared fenestrada del capilar del glomérulo, ¿ya? Y esa línea negra que dice ahí MBG es la membrana basal propiamente dicha. Y finalmente, hacia el exterior, tenemos las células epiteliales o podocitos. Epi siempre significa hacia afuera, ¿no es cierto?, al exterior. Y fíjense, como dijo su compañera, tiene aperturas entre ellas para dejar pasar algunas moléculas de acuerdo en parte a la carga eléctrica y al tamaño molecular que tenga. No nos olvidemos lo que les ha recalcado su compañera, el hecho de la composición tan especial que tiene la misma membrana basal con esos colágenos tipo 4 o 5 y proteoglicanos que le dan esas características. Entonces, hagamos de cuenta que ahí donde dice flux capilar, tengamos por ejemplo, una molécula de sodio o de agua. Fíjense ustedes que tiene que pasar por esas fenestraciones ahí en el endotelio capilar, luego tiene que atravesar la membrana basal y finalmente tiene que atravesar la barrera de los podocitos o de la membrana podocitaria que ha dicho su compañera para recién poder llegar a dónde, al espacio de Bowman, ¿no? O a la cápsula de Bowman. Esto es importante que tengamos que entender muy bien. Hagamos de cuenta que este paciente tiene una hipertensión arterial, tiene una presión aumentada dentro de ese capilar. Al tener aumentada su presión capilar o la hipertensión, puede haber un aumento también, desde luego, de volumen y aumentar esa presión hidrostática que nos ha hablado su compañera, que va a favorecer la salida del líquido del lecho capilar, o sea, la salida del líquido del vaso sanguíneo, en este caso del glomérulo, hacia el espacio de Bowman. ¿Sí? Este es el estado que se produce, por ejemplo, en la hipertensión arterial, en los estados de hiperfiltración, como nos ha mostrado en ese diagrama que ha dibujado su compañera, al final con esas flechitas, donde existe un aumento de la tasa de filtrado y lógicamente el coeficiente de filtración va a ser mayor, que se produce, por ejemplo, en algunos estados anormales. Por ejemplo, ustedes saben que una de las características
de la evolución de la enfermedad renal diabética es, en primer lugar, un primer paso, ese estado de hiperfiltración que su compañera lo ha dibujado ahí muy bien. Lo que queremos también que entiendan es esta situación. Hagamos de cuenta que mis dedos son los capilares de este glomérulo. Este brazo sería la arteriola aferente y este brazo sería la arteriola eferente. Entonces la sangre está llegando por este lado, ¿no? Por este brazo, entra al capilar glomerular, se va a filtrar al espacio de Bowman y va a salir por la arteriola eferente. Un ejemplo para que me entiendan bien esto así gráficamente, a ver, a veces lo he utilizado, es el hecho de que cuando van en el supermercado, alguna vez ustedes han debido comprarse chorizos, ¿no es cierto?, que vienen ya envasados en plásticos, así 4, 5, 6 chorizos creo, alineados ahí. Entonces hagan de cuenta que el chorizo es el capilar glomerular por donde está pasando la sangre. La pared de ese chorizo sería el capilar glomerular que tiene perforaciones, ¿sí? Y entre la pared del chorizo y el plástico existe un poco de líquido para que no se pegue. Hagan de cuenta que ese líquido es la membrana basal. Y finalmente el plástico que está afuera sería la capa podocitaria, como ven acá, hacia afuera. Toda esa pared es la que tiene que pasar una sustancia para ser filtrada a nivel del capilar en el glomérulo renal. Por lo tanto, todas esas fuerzas que ha mencionado su compañera, empezando de la presión hidrostática que pone ahí de 55 milímetros de mercurio, la presión hidrostática en el aparato circulatorio siempre, ¿cuál es su función? Tratar de sacar el líquido para afuera, empujar, mejor dicho, el líquido fuera del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Eso se produce en todos los vasos de todo el sistema vascular. En cambio, la presión oncótica o coloidosmótica, que está dada por la presencia de la albúmina, sobre todo de las proteínas sanguíneas, tienen la función opuesta a la hidrostática, es decir, tratar de retener el líquido y los componentes que hay en el plasma dentro del capilar. Esa diferencia de presiones que ahí su compañera nos mostró de 55 milímetros de mercurio, la presión hidrostática a favor de que se salga el líquido del capilar, contra los 30 milímetros de mercurio que trata de retener el líquido dentro del capilar sanguíneo, tendríamos una diferencia de ¿cuánto? De 15, ¿no? ¿Sí? 30 menos 55, 15, ¿no? 15. Y la presión hidrostática a nivel del espacio de Bowman, parte del túbulo también, esa presión hidrostática que es de 15 milímetros o de 10 puede ser también, trata de evitar que se produzca ese filtrado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, generalmente queda una pequeña presión a favor de que se filtren las sustancias. En realidad, esos 5, 7 o 10 milímetros de mercurio, que es la presión efectiva, digamos, de filtrado. Entonces, fíjense ustedes, si hay esas fuerzas a favor de la filtración, fuerzas en contra de la filtración, nos daremos cuenta fácilmente por qué en muchas situaciones esta fisiología para la filtración es bloqueada, es anulada, si quieren, por muchas patologías.
Vamos a lo más simple, la hipertensión arterial, ¿no? Cuando su compañera nos habla de los reguladores de la filtración, factores intrínsecos como la estimulación, el estímulo miogénico o inclusive la composición misma del líquido, ¿sí? O cuando nos habla de factores externos, por ejemplo, la presión fuera de los capilares glomerulares, nos está hablando de estos cambios que se van a producir y que van a lesionar esta barrera de filtración que están viendo, que se ha desmenuzado ahí por su compañera, ¿no? Y que va a ser en parte también el hecho de que si hay una presión alta fuera en la circulación sistémica, paciente es hipertenso. Hemos visto también que en condiciones normales hay dos territorios, digamos así, que controlan su propia presión arterial interna. Justamente uno de ellos es el riñón, gracias a esta disposición miogénica y demás, y neurológica también, regulada por la apertura o cierre de las arteriolas aferentes y eferentes que van a regular la presión dentro del glomérulo. En alguna situación, estas fuerzas, estas normales, son sobrepasadas por las presiones exageradas externas, en este caso la hipertensión sistémica, y van a lesionar y perder esa capacidad de regular la presión dentro de los glomérulos o de los capilares glomerulares, y la presión arterial sistémica se va a transmitir inclusive dentro del glomérulo. Eso es lo que pasa en los casos de la hipertensión arterial. Lógicamente que un estado de hiperfiltración, como ha mostrado ese dibujito que ha hecho ese esquema al final su compañera para explicarnos el coeficiente de filtración, ¿sí? Es como, no sé si puedes mostrarnos ese último dibujito que has hecho, Valerie. Ese esquema, el esquemita que existe. Sí, justamente es esto. Fíjense ustedes, hagamos de cuenta que el dibujo de la izquierda, el diagramita que he hecho de la izquierda, es una función normal. Y fíjense en el estado de hiperfiltración, cómo va a aumentar la capacidad de filtración. Eso es, como les decía en algún momento, creo, como si tuviéramos el motor del carro acelerado a fondo. Va a funcionar, pero vamos a liquidar el motor en menos tiempo, ¿no es cierto? Igualmente, un estado de hiperfiltración va a llevar a la lesión de estos capilares y, lógicamente, al inicio de sus procesos de degeneración, como es la glomerulosclerosis, ¿no? La glomerulosclerosis, a la cual nos va a llevar, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal diabética, la esclerosis del glomérulo, por ese estado de hiperfiltración que se mantiene por mucho tiempo, va a lesionar igualmente, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar de que, como ha dicho su compañera, esa cantidad de filtrado glomerular de 125 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿sí?, se mantiene rigurosamente gracias
a esta, primero, estructuración de la membrana basal glomerular, las presiones que juegan dentro del glomérulo, ¿no es cierto? Y además esa asistencia que tenemos por esta regulación tanto del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Con sus quimioreceptores, con sus vasoreceptores que van a regular el proceso de filtración, el proceso también de excreción en parte y la reabsorción en algunas situaciones, como nos ha dicho su compañera, por ejemplo, en un caso de una hipotensión arterial, un estado de choque, se van a activar estos mecanismos para tratar de subir rápidamente la presión arterial de un paciente que está en ese problema. Por ejemplo, o aumentando que la secreción y de aldosterona, hormona antidiurética, reabsorción de sodio, cloro, agua, para reponer rápidamente la volemia, ¿no? Un poco esta situación la vamos a extrapolar en forma sistémica. Les hago la pregunta, ¿en qué situación podemos tener este tipo de, esta fisiopatología, digamos así, a nivel circulatorio periférico? ¿En qué situaciones creen que ustedes se da ese estado, digamos, de predominio de la presión hidrostática a nivel sistémico? Vamos, nadie o no han escuchado la pregunta. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Vamos con, les estoy preguntando, a ver, ¿quién se va a anotar unos puntitos? ¿Mm? Claro, pero puede ser a consecuencia ya, pero específicamente dónde, en qué situaciones, locales o generales, se produce ese, esa alteración en estas presiones. Nada. En el edema, pues chicas, en el edema que es una vasodilatación de los capilares, por lo tanto aumenta la presión hidrostática dentro del capilar por esa vasodilatación también y va a hacer que salga líquido del vaso sanguíneo al intersticio, al espacio intersticial. Esa es la causa del edema, ¿no? La presión hidrostática va a predominar sobre la presión oncótica o coloidosmótica y por lo tanto se va a producir edema. Una situación similar, por ejemplo, que rápidamente se produce, por ejemplo, es el edema agudo de pulmón. Hemos sobrehidratado a un paciente pasándole soluciones parenterales. Hemos aumentado el volumen sanguíneo, sí. Hemos aumentado la presión hidrostática. Y como la circulación pulmonar es un circuito de baja presión, ¿sí? Donde casi esas presiones de intercambio gaseoso, por ejemplo, son muy bajas, cambio de O2, oxígeno y dióxido de carbono sobre todo, se produce rápidamente la salida del capilar pulmonar líquido al intersticio entre el alvéolo y la pared capilar, y la pared alveolar, intersticio y alvéolo capilar. Fíjense, háganse de cuenta que esa imagen de la membrana basal glomerular la están trasladando ahí. Tenemos capilares, tenemos el espacio intersticial que sería la membrana basal y finalmente tendríamos
la membrana alveolar, que serían los podocitos. Entonces fácilmente se acumula líquido en ese intersticio y ¿qué llevamos? Edema agudo de pulmón. De esa forma tenemos que tratar de aprender, integrar nuestro conocimiento. Se han dado cuenta que este mecanismo de filtración no lo han podido extrapolar, digamos, al origen, digamos así, de la mayoría, en este caso, de las causas de retención de líquido en el espacio intersticial o extracelular, como es el edema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y de cómo se reabsorbe ese edema a nivel tisular? Porque si bien podemos usar un diurético, el diurético no va a ir a esos lugares, ¿no es cierto? El diurético va a actuar a nivel del túbulo renal, bloqueando la reabsorción de líquidos o de solutos inclusive, y haciendo de que se pierda líquido por la orina. Pero eso no va a pasarse en el resto, ¿no? ¿Cómo se reabsorbe ese edema? Vamos, Vasos otro. linfáticos. ¿Cómo? Con los vasos linfáticos. ¿Cómo es eso? Bueno, del intersticio es una de las opciones que el agua vaya es hacia los vasos linfáticos. Está bien. Hagamos de cuenta. Su compañera, cuando nos explicaba, nos decía que esta membrana basal va a dejar solamente pasar sustancias con determinada carga eléctrica o determinado peso molecular. Por eso es que no salen de los capilares glomerulares, por ejemplo, las células sanguíneas, las mismas proteínas albúminas no pasan esa barrera. El rato que pasan quiere decir que hay lesión de esa membrana basal que han visto. Y hemos visto también que en la signología o claro, en la patología renal, una característica de una lesión severa es la presencia de proteína en la orina. Ahí está, esas estructuras que tienen que ser lesionadas para que la proteína escape del capilar glomerular y aparezca en la orina. Entonces de ahí rápidamente ustedes pueden colegir de que la presencia de albúmina o de proteína en la orina es un dato de muy mal pronóstico, o que la lesión que tiene el paciente ya es severa, que está dejando ya escapar proteínas que normalmente no deben aparecer, y si aparecen son en cantidades mínimas. 30 miligramos en una muestra o 150 miligramos en una orina de 24 horas, ¿no? Es la concentración normal de proteínas que se puede encontrar en una orina de un paciente con función renal normal. Esta figurita también, aprovechando que está acá este diagrama que ha hecho compañera, aprovecharemos también para no solamente hablar del estado de hiperfiltración, sino también este estado de hiperfiltración se va a dar cuando hay una enfermedad que ataca los glomérulos, las glomerulonefritis, y va a ir disminuyendo esa población de nefronas, se van a ir lesionando, y las nefronas que quedan funcionantes van a ser sometidas a este estado de hiperfiltración para tratar de compensar la pérdida de la población de nefronas. Esta es una característica, por ejemplo, de estas patologías glomerulares, a veces con componente genético, inclusive congénito,
de que puede haber algunos pacientes que nazcan con una población de nefronas muy baja en sus riñones. Por lo tanto, esos estados de hiperfiltración se van a iniciar tempranamente en la tentativa de mantener una función renal dentro de la normalidad. Pero eso no va a durar mucho, ¿no? Y resulta que a los 10 años, 11 años de edad, ese niño ya está con una insuficiencia renal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer, es decir, extrapolar a la clínica para poderse explicar qué es lo que está pasando. ¿Me entiende? Ahora, un dato que les doy. Si estamos viendo que las células sanguíneas, que los componentes proteínicos del plasma y demás no pueden pasar normalmente esa barrera que nos ha demostrado hasta con esa microfotografía su compañera, no pueden pasar por su tamaño, etcétera, etcétera, nos indica de que si ese estado de hiperfiltración se va a mantener, lógicamente se va a destruir toda esa barrera, se va a perder esa carga eléctrica negativa y se va a empezar a perder proteínas. Una de las causas también o de los mecanismos que evita la salida de proteínas es que la pared de la membrana basal y de los podocitos tienen carga eléctrica negativa y las proteínas o los componentes proteínicos de la sangre, como la albúmina, globulinas, etcétera, son de carga negativa también. Por lo tanto, cargas de la misma o cargas del mismo lado se repelen, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que no puedan pasar también la albúmina o las proteínas esta barrera. Pero cuando hay lesión, esa carga eléctrica se pierde y por lo tanto ya no hay esa barrera y la proteína tiene más chance de pasar esa barrera. Si la lesión es mucho mayor, inclusive van a pasar que células sanguíneas y ahí tenemos la hematuria de origen glomerular. Solo que, fíjense bien, otra vez esa esquemita de la membrana basal que la tienen grabada, hagan de cuenta que ha sido destruida y por todos esos huecos que tiene, que han sido destruidos, va a pasar un glóbulo rojo, por ejemplo. Va a aparecer en la cápsula de Bowman y va a ser arrastrada al túbulo para aparecer en la orina. Hematuria. Entonces, al pasar por esta estructura, que es la membrana basal glomerular, ese glóbulo rojo se deforma, se destruye, se rompe su pared a veces. ¿Y qué nos dice el laboratorista cuando nos reporta el examen de orina? Presencia de glóbulos rojos crenados, nos dice, dismórficos, células fantasmas, etcétera, etcétera, característica de la hematuria de que de origen glomerular. Pero si el glóbulo rojo que se encuentra ahí en la orina de ese paciente con hematuria son glóbulos rojos normales, el sangrado es de un capilar sanguíneo. ¿De dónde? De la mucosa de la vía excretora. Puede ser pelvis renal, uréter, vejiga, uretra. Y de ahí está sangrando el paciente. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos que tiene son glóbulos rojos normales. No está viniendo del glomérulo, ¿no? Entonces, pero si nos dice glóbulos rojos crenados, dismórficos y demás, ese es de origen glomerular. O sea, la hematuria en ese caso es de origen glomerular. Y la proteinuria también glomerular. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que trasladar a nuestra parte clínica. Entonces, si te dice el paciente, estoy orinando con sangre, tienes que determinar lo primero, cuál es el origen de esa hematuria, ¿no es cierto? Entonces dirás, ¿es de vía excretora o es una hematuria de origen renal? Renal estamos hablando del glomérulo, porque también una contusión, un trauma, una herida por arma blanca, un balazo, lógicamente nos va a lesionar el riñón, ¿no es cierto? Van a aparecer glóbulos rojos normales. Pero si es una sangre con esas características en los glóbulos rojos, es de origen glomerular. Por lo tanto, aquí ya podemos decir, este paciente está con una glomerulonefritis. Solamente con ese dato, fíjense. Entonces, si tú sospechas, escúchame bien, si quieren anoten, si tú sospechas que ese paciente está con un problema renal y que es la causa de esa hematuria, ¿qué le pides? Le pides el examen de orina y anotas ahí para el laboratorista valorar morfología de glóbulos rojos. Así le pones. Para que te digan cómo están esos glóbulos rojos que se ven ahí en la orina de ese paciente. Si te dice glóbulos rojos normales, eso es de la vía excretora, con seguridad. O de los genitales externos también puede ser, claro, un trauma, ¿no? Pero si te dice son glóbulos rojos deformados, crenados, células fantasma, restos, etcétera, etcétera, eso está viniendo del glomérulo. Entonces está viniendo es una glomerulonefritis. Desde luego que ese dato característico, cuando ustedes van a ver y veamos glomerulopatías, la característica del sangrado glomerular de origen glomerular es la presencia de ese tipo de glóbulos rojos en el sedimento urinario y además los cilindros de glóbulos rojos deformados, cilindros eritrocitarios. Esas dos características son casi patognomónicas de una glomerulonefritis. Si se dan cuenta entonces, cuando uno hace estas revisiones fisiológicas y demás, que lo ha hecho muy bien su compañera, tienes que pensar, ¿y para qué diablos me sirve esto que está hablando? Estos diagramas que me ha presentado. ¿Cómo yo aplico esto a la clínica? Ahí está. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de injuria renal aguda, ¿qué dice el concepto de injuria renal aguda? Caída brusca en menos de 24 horas de la función renal, aumento de los niveles de SOADOS y presencia de sedimento urinario alterado. ¿No es cierto? Por ejemplo, que en el plasma nos suba las sustancias que se depuran en el riñón sano. Por ejemplo, la creatinina, por ejemplo, la urea, van a empezar a subir en plasma. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que entender la utilidad de todo esto. ¿Sí? Y en forma general, también podríamos decir que gracias a estos mecanismos que nos he explicado, como es el filtrado glomerular y demás, lógicamente falta la segunda parte, que sería
las otras funciones del riñón que se dan en el túbulo renal: la reabsorción, la secreción y la excreción. En cambio, aquí tenemos una de las funciones de la nefrona, como es el filtrado. Entonces, aquí, de conclusión, ¿qué sacamos? Que el glomérulo lo único que hace es filtrar. Y las otras funciones de la nefrona, como es filtración, reabsorción, secreción y excreción, se van a dar en el túbulo renal. Y en el glomérulo solo la filtración. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando yo tengo una alteración en los niveles plasmáticos de urea, de creatinina, de volumen, de electrolitos, de equilibrio ácido-base, un desbalance, desequilibrio hidroelectrolítico o ácido básico, inmediatamente también tengo que pensar que no será que el riñón está afectándome todo esto, porque todo eso es función del riñón, ¿no es cierto? Sí, entonces todo esto tenemos que irlo aplicando, este conocimiento, quiero decir, ¿no? Entonces lo que tenemos, en teoría, podríamos decir, básicamente, cuál sería la función así principal del riñón, de los riñones, mejor dicho. Mantener el estado de equilibrio o la composición y volumen, si quieren, del líquido extracelular en forma constante, finalmente. Y ese mantenimiento de la composición y volumen del líquido extracelular, ¿sí?, lo va a hacer mediante estos procesos. La excreción de esos productos de desecho, ¿no es cierto? Exceso de agua, exceso de electrolitos, exceso de urea, creatinina, etcétera, etcétera, que son filtrados y son secretados, algunos de ellos, a nivel del túbulo renal, ¿sí? Y para eso nos ha explicado su compañera estos mecanismos intrínsecos y extrínsecos, como es la presencia del aparato yuxtaglomerular, el control nervioso de la función renal, ¿no es cierto? Ahí estamos, y hormonal también. Entonces, hormonal nos referimos a la producción de renina, angiotensina, calcitrol, eritropoyetina, vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que son las otras funciones que cumple el riñón. En general, ¿qué podríamos decir? Para que se mantenga un estado de equilibrio ideal del volumen extracelular, la entrada y generación interna de todos estos solutos, etcétera, etcétera, tienen que ser iguales a lo que se excreta por riñón, por la piel, respiratorio, digestivo. Y de esa forma nos mantenemos en ese estado de homeostasis, ¿no es cierto? ¿Estamos entendiendo ahora todo esto? ¿Para qué nos sirve lo que nos ha explicado su compañera? ¿Hay algo más que quieran preguntar o comentar al respecto, por favor, para que esto quede bien claro? Entonces, por ejemplo, en una glomerulopatía de causa con fondo autoinmune, donde se van a generar autoantígenos, complejos antígeno-anticuerpo, todas estas sustancias que se generan en estos estados patológicos, ¿dónde van a ir a agredir? Justamente a esa barrera.
van a lesionar el endotelio vascular, van a agredir la misma membrana basal o van a destruir los podocitos, dependiendo de qué tipo de lesión. Hay una situación congénita también que no es raro de encontrar en algunos grupos familiares, aquellas glomérulo o nefropatías donde glomerulopatías donde la membrana basal es delgada. No tiene estas características que nos ha explicado su compañera, por lo tanto, deja pasar sustancias fácilmente. Dentro no estamos hablando de las glomerulopatías de cambios mínimos, sino de las glomerulopatías por membrana basal delgada. Fíjense. Entonces, ya nos damos cuenta por qué el sedimento de ese paciente, de la orina de ese paciente, va a venir con esos componentes que normalmente no pasan por el glomérulo, no deja pasar el glomérulo. Ahora, estas regulaciones de esas presiones, vamos en cuenta. Ese gráfico, por favor, de la nefrona, de la cápsula de Bowman, por favor, y el capilar, ¿puedes ponerlo? Ese es. Ahí. Fíjense ustedes. Si ese paciente tiene hipertensión arterial, lógicamente que le medicamos un antihipertensivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el antihipertensivo, ¿qué va a hacer? Evidentemente queremos que le baje la tensión arterial. A nivel renal, ¿qué van a producir? Los GECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 a 2, ¿dónde actúan a este nivel? En la arteriola aferente. Van a abrir la arteriola aferente. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, va a aumentar el flujo sanguíneo al capilar glomerular. Por lo tanto, va a aumentar en parte la presión hidrostática, porque está llegando más sangre a ese glomérulo, ¿no es cierto? Para filtrarse. Los ARA2, otro grupo importante, ¿dónde actúa? En la arteriola eferente. Abren, la relajan la arteriola, el esfínter de la arteriola eferente, abren la arteria, entonces la presión intraglomerular va a disminuir porque se va a bajar, la sangre se va a pasar, y si esa sangre que estaba viniendo con exceso de volumen, con exceso de creatinina o de urea, no se va a filtrar y va a volver a la circulación sanguínea en la misma cantidad. Por lo tanto, consecuencia de eso, ¿cuál va a ser? Que la creatinina, la urea y demás van a seguir aumentando. ¿Se dan cuenta? Los bloqueadores de calcio, su efecto también es en la arteriola, sobre todo eferente, muy poco en la aferente. ¿Sí? Ahí está. Para que entiendan ustedes entonces por qué, si se fijan ustedes, por qué la filtración puede aumentar si a un paciente le estoy dando un IECA, pero me va a aumentar también que la retención de solutos. La creatinina no se va a filtrar, la urea que tiene esa sangre que está llegando ahí
no se va a filtrar en su totalidad y va a volver al torrente sanguíneo, a la circulación. Consecuencia de ello, la, la, la insuficiencia renal, si ese paciente tenía una creatinina de 2, en 2 días con el uso de antihipertensivos, su creatinina va a estar en 3 o más. ¿Se dan cuenta? Por eso hay una regla casi, es, no sé si de oro o gold estándar, que sé yo, que dice, no podemos usar ni IECAS ni ARA2 si la presión de ese paciente o la función renal de ese paciente está comprometida. Y de hecho no podemos usar estos grupos de antihipertensivos si la creatinina del paciente ya está por encima de 2 miligramos por decilitro, por si acaso. Ya no podemos usar. Así que tenemos que buscar otros antihipertensivos para bajar la presión arterial de ese paciente. Usaré un vasodilatador central o periférico como la hidralazina, el minoxidil, el alfametildopa o tal vez hasta un beta bloqueante, ¿no? Pero esos otros ya no los puedo usar porque además tienen, como estamos alterando la hemodinámica renal de la filtración glomerular. Hagan de cuenta que en esa sangre también está viniendo un exceso de sodio, un exceso de potasio, sobre todo. Todo eso va a volver a la circulación sanguínea. ¿Y qué va a pasar? El sodio nos va a ayudar a retener más líquido, más volumen, hipernatremia, hiperpotasemia, una emergencia médica. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidarnos siempre cuando usamos cualquier antihipertensivo? Y más aún si estoy usando un IECA o un ARA2, controlar la función renal. Lo ideal, ¿qué sería? Que tenga un sedimento urinario, un examen de orina y una función renal, si quieren, previo a usar estos fármacos. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Para saber cómo era la función renal de ese paciente antes de que yo le dé la tableta. Y de hecho, uno de los controles que debemos hacer a estos pacientes hipertensos, periódicamente hacer control de la función renal. Porque sabemos que los primeros estadios de la insuficiencia renal hasta el grado 3, o sea, una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 ml, no hay casi clínica, pero el paciente ya puede estar con una insuficiencia renal asintomática. ¿Está entendiéndose todo lo que estamos hablando? Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algo más que quería participar alguien? ¿No? Entonces, yo puedo seguir comentando algo más. Si bien acá lo que tenemos que entender es esta tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Que su compañera nos ha dicho que normalmente en la revisión que ha hecho es de 125 ml por minuto y 110 o 100 en mujeres. Sin embargo, esta tasa de filtrado puede ser mucho más alta en un estado de hiperfiltración que ya hemos visto. Puede llegar a 180, 200 o más, inclusive esa tasa de filtrado en algunas situaciones de hiperfiltración, para que se den cuenta.
cómo puede aumentar la tasa de filtrado en algunas situaciones. ¿Sí? También tenemos que entender de que prácticamente esos 125 ml que dice que se filtra por minuto normal y que al día con la reabsorción prácticamente, si nosotros extrapolamos eso, Valerie, si no hubiera reabsorción tubular, ¿cuánto estuviéramos eliminando de líquido al día? Pues puedes multiplicar esos 125 ml por 1440, que es la cantidad de minutos por día. ¿Cuánto sale? Vamos. Eso sería 180 litros, ¿no es cierto? Está 180.000 ml. Reduciendo a litros serían 180 litros. Fíjense ustedes la cantidad de filtrado que hacen nuestros riñones todos los días. O sea, las 24 horas del día, eso es lo que están filtrando nuestros riñones. ¿Orinamos 180 litros? No, ¿no es cierto? Tu compañera ha dicho hasta 1500 ml ya, o menos inclusive, la diuresis diaria. Entonces fíjense ustedes que de esos 180 litros se reabsorben 179 o 78 litros y medio, ¿no es cierto? ¿Dónde se reabsorbe? En el túbulo. Fíjense esa capacidad de reabsorción que tiene el túbulo. Y dentro de todo el túbulo, ¿qué segmento? El túbulo proximal. El 85 o más por ciento de todas estas funciones de reabsorción se dan en el túbulo proximal. Las otras porciones asa con distal colector también tienen una capacidad de reabsorción, pero menores que las del túbulo proximal. Por lo tanto, ¿cuál sería la importancia de esto, de este conocimiento? Que tenemos a toda costa que mantener en estado eutrófico, si quieren, o funcional, esta porción del glomérulo, el túbulo contorneado proximal. Por eso es que la lesión, por ejemplo, en una injuria renal, prerrenal, parenquimatosa o posrenal, generalmente puede ser una lesión del túbulo proximal. Y si la lesión es muy severa, podemos tener que la necrosis tubular aguda, que es la lesión característica de la injuria renal aguda en algunas situaciones, sobre todo en la injuria renal parenquimatosa. En la prerrenal no hay tanto porque la falla no está en el riñón, la falla está en la cantidad de sangre que le llega aquí al glomérulo para que se filtre. ¿Sí? Y no hay filtrado. ¿Quién es ese paciente? Un deshidratado, un paciente choqueado, un quemado, un paciente séptico, un paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda severa, no tiene volumen que le llegue o presiones adecuadas para esta perfusión a nivel del glomérulo, ¿no es cierto? No le llega sangre o le llega muy poco. Entonces, este glomérulo y el túbulo se van a empezar a dañar. Ahí está el hecho de por qué tenemos que rápidamente reponer
y recuperar la presión arterial de ese paciente. Hace un momento también su compañera nos decía que en algunas situaciones especiales puede haber una redistribución del volumen sanguíneo en estas situaciones de desequilibrio hemodinámico, como es el estado de choque, el quemado, el séptico. ¿Para qué? Para que se desvíe sangre ¿a dónde? Al encéfalo y al corazón. Entonces ahí también el riñón va a sufrir, ¿no es cierto? No le va a llegar el volumen adecuado de sangre. De eso estamos hablando. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, chicos. Mañana entonces vemos esta parte. ¿Lograron bajar alguna de ustedes para que me pase al pendrive la versión quinta de fisiopatología renal de Renke, chicos? Ya. Entonces eso van a hacer. O también no sé cómo me dijeron ustedes que lo pase para que yo lo tenga acá en PDF. Ese es el problema, siempre me confundo acá. Ya. Creo que ha sido una clase muy provechosa la que ha promocionado su compañera. Espero que el resto haga sus exposiciones de esa misma forma. Entonces, y cuanto más consulta y más participación tenga, mayor utilidad. Entiendo que ahora han estado en parte medio callados, si bien sabían la temática que se iba a tratar, pero bueno, no hemos escuchado la participación de otros. Ojalá que en las próximas esto sea más dialogado que monologado. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Sí, doctor. Ya. Vayan a estudiar fisiopato, me dicen que tienen. ¿O qué más? Patología especial. Patología especial, ¿no? A estudiar entonces. A estudiar. Está bien, doctor. Muchas Ya. gracias. Hasta mañana, doctor. Mañana nos vemos a las 4 ahí, donde sabemos. Mañana martes. ¿Sí? Ah, ya. Mañana martes. Bueno, entonces, si fuese así, entonces nos estuviéramos viendo el miércoles en la mañana. ¿Sí? Mm. El miércoles ustedes también tienen su examen. A mediodía. Qué ventajita, señores, para que estudie. ¿Ah? No sería, pues entonces no está, no deberíamos esperar un mal rendimiento, ¿no? En las dos materias, si están con chance de tener y suspender las aulas porque es aniversario, dice, eso es un hándicap para ustedes, para que puedan tener un buen rendimiento en esas dos materias en el examen. Sería una pena, ¿no? Que no respondan bien, ¿no? Entonces, cualquier cosa estuviéramos en comunicación. Y si ustedes me dicen cómo es esto, ya le he mandado en PDF, que usted me indica después, Valeria, en algún momento y me dice, haga esto en su computadora para que yo lo baje, lo tenga acá. ¿Puede ser así? Ya. Doctor, se puede Entonces, traer incluso en un pendrive, lo podemos llevar y ya ahí en su computadora lo puede bajar incluso. ya. Entonces, ¿cuándo lo haríamos eso? Seguimos sin vernos físicamente. ¿No? Ya, está bien. Listo. Vayan entonces, chicos. Nos vemos el miércoles, pero siempre vamos a estar en contacto si hubiera alguna cosa además.
les deseo suerte en esas dos materias también, que les vaya bien. ¿Está bien? Está bien, ¿Verdad? doctor. Entonces aprovechen si van a estar libres del aula, ¿no? Entonces, para aprovechar y poderse pasar sus materias para el examen. ¿Ok? Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta